Bien, hermanos, hoy llegamos a la 10ª enseñanza de esta serie que trata de cómo el cristiano lidia con el tema de la depresión espiritual. Nosotros en la enseñanza pasada habíamos hablado de una ilustración del agricultor, que aunque él siembra la semilla, él no sabe lo que está ocurriendo debajo de la tierra, cómo el Señor le da el crecimiento. Ningún hombre puede explicar cómo es que Dios da el crecimiento, pero esto no anula de que el agricultor debe ser responsable en cuidarla. Nosotros la vez pasada vimos más bien el secreto de la operación de Dios en la planta, como también ocurre en nosotros, cómo Dios comienza a elaborar un plan de salvación y comienza a tratar con nosotros con el propósito de nosotros formar un carácter más como el de Él. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, de cierto aspecto que trata ya de la responsabilidad nuestra. Por el lado, no descansamos que todas las cosas obran para bien, pero ahora, hermanos, entendiendo y estando convencidos de que Dios en su decreto trata todas las cosas para llenarnos de gozo, satisfacción a nuestras almas, hermanos, no podemos detenernos simplemente en contemplar lo que Dios hace y el rostro de Cristo. Es necesario que actuemos en consecuencia a esa confianza y a ese rostro que contemplamos por la fe en el Señor. Así que noten que en este primer capítulo del texto de Pedro, y voy a volver a leerlo, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y voy a leer simplemente los 5 versículos primero. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en este capítulo que acabamos de leer, de esta segunda carta del apóstol Pedro, aborda un nuevo caso de depresión espiritual. Decíamos, hermanos, los cristianos no están exentos de caer en esto, pero es por falta de disciplina, por falta, hermanos, de estar esforzándose en su salvación. De hecho, el propósito central de Pedro en esta carta es atender esta situación, y se dirige a creyentes que estaban atravesando una profunda desmotivación y duda en cuanto a su salvación. Y les escribe para darles ánimo, ya que se encontraban profundamente desalentados, al punto de comenzar a dudar de la fe que habían recibido y en la cual habían creído. Ese peligro era tal porque cuando una persona permanece en un estado de depresión espiritual, hermanos, y esta condición persiste, continúa, inevitablemente surgen la duda y la incertidumbre. Y peor aún, aparece la tendencia a mirar hacia atrás, hacia la antigua vida de la cual ya hemos sido liberados. Pero Pedro dice aquí que nosotros hemos sido limpiados de las contaminaciones del mundo, del pecado. Es decir, Pedro está diciendo, ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para que estemos amedrentados por causa de sus demandas. De manera que el apóstol nos ofrece una descripción muy precisa, hermanos, de esta condición espiritual, de esta condición de estos hermanos que están viviendo y que están cayendo en este estado depresivo, y al mismo tiempo nos deja ver detalles sobre quienes recibieron su carta. Después de exhortarlos, escribe en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Note esto, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que si estas cosas que mencionó en el versículo 6 al 7, fe,
virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal y amor abundan en ellos, llegarán a ser lo que todavía no eran. Hermanos, la vida cristiana es una vida dispuesta a desarrollarse, a crecer, no a estancarse, sino a madurar, a proseguir hacia la meta del llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál era la condición de ese momento de estos hermanos? Bueno, Pedro lo deja implícito. Ellos estaban siendo inútiles e improductivos. ¿En qué? En su vida espiritual. Muchos de estos creyentes estaban viviendo una fe estancada, sin fruto, cayendo en la inutilidad espiritual. Por eso, estos cristianos están angustiados, llenos de un aburrimiento, y parece que la vida cristiana no tuviera sentido. Es como si su vida espiritual simplemente caminaran arrastrando sus pies en este peregrinar, porque pesan demasiado, porque realmente no tienen una comprensión o no han cultivado el entendimiento y fortaleza de estas virtudes que deben desarrollar. Además, Pedro explica que muchos de estos creyentes no solo eran cortos de vista, sino que prácticamente no veían lo que Dios había hecho en ellos. Dice en el versículo 9, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Más adelante en el versículo 10, les advierte que estaban en riesgo de caer y por eso les exhorta, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora bien, hermanos, el punto es que también le recuerda que así confirmarán el llamado. Y noten lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo yo quiero que ustedes se esfuercen en cultivar estas virtudes, para que estas virtudes lo lleven a ustedes a gozarse en la salvación que Dios le ha dado. No podrán experimentar el gozo, la esperanza que el Señor nos ha dado a menos que ustedes se esfuercen por desarrollar estas virtudes en sus vidas. Y el problema en que ellos habían caído es precisamente porque habían caído en un letargo, habían caído en una pereza y una holgazanería espiritual que no les permitía crecer, y por eso estaban amedrentados o estaban turbados como estaban. Inclusive algunos consideraban volver atrás. Estaban considerando la vida mundana. Hermanos, quizá usted no ha pensado volver atrás, pero ¿cuántos en esa situación están buscando el deleite y el disfrute en las cosas de este mundo? Hermanos, no podemos decir estoy aburrido porque no está pasando esto en mi vida. Cuando, hermanos, ya dijimos que todas las cosas, dice el Señor, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo esto muestra que en ese momento ellos no tenían plena seguridad de su condición espiritual. Algunos dudaban que eran salvos por esa misma situación. Hermanos, ahora Pedro, no cabe duda de que Pedro se está dirigiendo a personas cristianas. Pero ¿por qué estas personas estaban dudando de su cristianismo? Porque estaban abatidas, porque no están desarrollando sus virtudes. Y es importante repetirlo, hermanos, porque algunos sostienen una idea equivocada. Creen que quienes encajan en la descripción que Pedro hace no son verdaderos cristianos. O sea que un creyente puede caer en este momento de depresión, angustia y desaliento y desánimo, sí. Pero aquí es que Pedro desea señalarnos el problema, porque cristianos caen en ese ánimo, en ese desaliento. Pero esos creyentes sí lo eran, de lo contrario Pedro no les había escrito. Así que existe una idea falsa, hermanos, que presenta al cristiano como alguien que siempre vive en lo alto de la montaña espiritual, siempre gozoso, siempre alegre, y que si no está allí, entonces no es cristiano. Bueno, esa visión no tiene respaldo bíblico. En este pasaje vemos a creyentes que son infelices e ineficaces. Su vida espiritual parecía no avanzar, no aportaba ayuda a otros. De hecho, hermanos, estas personas son un mal ejemplo, no tanto un mal ejemplo, sino que no promueven a que otros quieran seguir al Señor por su manera de vivir, por su frialdad. Y tampoco les llenaba el gozo ni certeza, no tenían gozo ni certeza. Y Pedro los describe como ociosos y sin frutos. Nosotros vimos una serie, hermanos, que se llamaba
la serie La teología bíblica del trabajo o la doctrina bíblica del trabajo, y ahí decíamos que el hombre fue hecho para la actividad. Hermanos, físicamente cuando un hombre no labora, así se ha pensionado cualquiera, o si ese hombre entra en actividad, ese hombre va a ser presa fácil de la depresión. Pues hermanos, en la vida espiritual también no podemos estar inactivos. Nosotros debemos estar trabajando en nuestras almas y en desarrollar las virtudes que Dios nos ha dado. Noten que el corazón de nosotros, una vez fue regenerado, fueron implantadas en ellos semillas de virtudes cristianas. Pero hermanos, sabemos que el Espíritu Santo hace el crecimiento, pero nuestro trabajo es cultivar esas virtudes para que den fruto en nuestro corazón. Ahora, si fuera así nomás, sería fácil decir cultivar virtudes, plantarlas, podarlas y todo esto, pero además de eso existe lo que llamamos la mortificación del pecado, y en nuestro jardín de nuestro corazón de la vida santa y salva, ahora debemos, hermanos, también mortificar y arrancar la maleza del pecado que todavía mora en vuestro corazón. El problema es que estos cristianos que está escribiendo Pedro no estaban haciendo ni una cosa ni la otra. Y es importante repetirlo. Hermanos, algunos creen y piensan que encajan, que si no encajan en esta descripción de Pedro no son verdaderos creyentes, pero sí lo eran. De lo contrario, no les había dicho esto. Pero las palabras que reflejan perfectamente su condición eran incapaces, noten esto, su ociosidad y sin fruto, eran incapaces de servir a los demás. Esas personas estaban en la iglesia, pero eran poco serviles. No eran personas que servían a los demás. Ellos estaban enfocados casi en sí mismos. Y no solamente eso, faltos de sabiduría. ¿Qué significa? Que aunque entendían muchas cosas, no sabían aplicarlas a la hora del momento. No sabían, tenían hijos, no sabían cómo criar a sus hijos, aunque se les haya dado doctrina. No sabían cómo enfrentar las circunstancias que venían, a pesar de que se les había enseñado una y otra vez. ¿Por qué? Porque estos cristianos no se estaban esforzando en entender y crecer en el conocimiento, y tampoco trataban de entender bien las cosas. Estos creyentes no han crecido en el conocimiento del Señor. Y aunque tenían a su disposición la riqueza, el entendimiento espiritual, no habían aprovechado y se habían quedado enfocados, y por eso eran improductivos. Son cristianos, sí, pero su vida no refleja mucho fruto. Además parece no comprender el verdadero significado de la conversión. Han olvidado que fueron purificados de sus antiguos pecados, como dice en el versículo 9 el apóstol Pedro, y viven como si nada hubiera cambiado en sus vidas. Ahora Pedro nos recuerda que esta falta de crecimiento trae consecuencias. Cuando falta entendimiento y crecimiento, inevitablemente también habrá falta de fruto en las vidas. No hay humildad, no hay mansedumbre, no hay dominio propio, no hay fortaleza. Cualquier cosa que pasa, hermanos, ya los pone aburridos, ya están tristes, ya están angustiados. Y esa carencia se refleja tanto en la santidad personal como en la capacidad de ser útiles en bendición para otros. Nunca tienen un consejo que dar. Nunca saben dar un consejo. Nunca pueden hablar algo que edifique. En otras palabras, su fe no se traduce en transformación ni en servicio. Así que el apóstol describe a estas personas, y todos conocemos a alguien así. Son cristianos, pero su vida refleja muy poco. Parecen vivir atados a las sombras y a las miserias. Hermanos, como si que teniendo todo, viven como si no tuvieran nada. Sin mostrar lo que el Señor Jesús dijo que ocurriría cuando alguien recibiera el Espíritu Santo. Dice que de su interior correrían ríos de agua de vida. Y si esto es verdad, ¿por qué no está pasando? No está demostrando esos frutos que deben desarrollarse. Si el agua del Espíritu Santo corre en tu corazón, ¿por qué no está siendo evidente los frutos? Y en lugar de eso, hermanos, su vida transmite esterilidad, improductividad, y nada de lo que hacen da fruto ni influye en otros. Noten, porque los frutos son cualidades, pero también influyen a otros a preguntar por la razón de esperanza que hay en nosotros. Su fe se ve débil,
sin crecimiento ni desarrollo, viven abatidos, inseguros, llenos de dudas, incapaces de dar razón de esperanza que hay en ellos. Y aunque dicen creer, el fundamento de su fe parece siempre tambalear. Esta es la condición que Pedro señala y ahora debemos analizar. Bueno, la primera pregunta. Así que, ¿qué origina tal estado, hermanos? ¿Por qué algunos cristianos viven así sin fruto mientras otros muestran una vida eficaz y llena de vitalidad? Pedro señala que solo hay una razón final para todas las manifestaciones de esta depresión. Y deja claro que la raíz de todo es la falta de disciplina y orden en la vida espiritual. Ese es el problema. Usted es muy cristiano, pero usted es un discípulo como cristiano, es un discípulo. Y algo que identifica a los discípulos es la disciplina. Pero a estos discípulos les faltaba ¿qué? Disciplina y orden en la vida espiritual. De hecho, este es mi título de esta enseñanza. ¿Cuál es la causa de la depresión aquí? La falta de disciplina y orden en la vida espiritual. Y Pedro es fiel a su estilo, no se queda en generalidades como todas las cartas, ofrece detalles específicos y aborda el problema paso a paso para que podamos entenderlo y enfrentarlo. Y gracias a Dios, porque cuando escribieron esta carta, hermanos, nos dieron paso a paso cómo se va desarrollando estas cosas. Así que Él no nos muestra solamente el problema, sino que nos muestra también la solución para que salgamos del problema que Él nos está señalando a estos creyentes. Así que para el desarrollo de nuestra enseñanza veremos dos principios y una promesa contenida en ese texto. Hay dos principios que encontramos contenidos en el texto que estamos leyendo de nuestro texto y encontramos una promesa. Veamos nuestro primer principio. ¿Cuál es el primer principio que Pedro menciona aquí? Bueno, debemos reconocer la necesidad de disciplina y orden en nuestra vida cristiana. Recuerden que el título sugiere, aquí ampliamos y es reconocer, debemos reconocer. ¿Cuál es nuestro deber? Reconocer. Si no queremos caer en esa depresión y angustia espiritual, debemos reconocer la necesidad de disciplina y orden en nuestra vida cristiana. Ahora, la pregunta es, ¿por qué falta disciplina en algunos creyentes? ¿Por qué esa indolencia, esa indiferencia se hace tan evidente en su manera de vivir? Básicamente por las siguientes causas. Vamos a mirar cuál es la causa, por qué estas personas viven en ese desorden e indisciplina espiritual. Bueno, vamos a mirar las causas por las que hay falta de disciplina en la vida espiritual del creyente. Causas por las que hay falta de disciplina en la vida espiritual del creyente. Y la primera causa de la falta de disciplina en algunos creyentes es su punto de vista equivocado acerca de la fe. Tienen un punto equivocado acerca de la fe. Un punto equivocado acerca de la fe. Esa es la primera causa. Pedro señala en el versículo 5 de nuestro texto: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. Es decir, hermanos, noten esto: la fe no debe quedarse sola. No debe quedarse sola. Lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. No podemos, hermanos, aunque fuimos justificados por la fe sola, pero la fe que nos salvó, nos justifica, no viene sola. Hermano, cuando usted va a comprar un pastel, bueno, una torta, bueno, un ponqué, usted no compra solamente el ponqué más bien, sino que usted le compra la decoración que va encima. O sea, usted no solamente quiere el ponqué, que es de hecho rico, y digamos que ese ponqué es la fe que ya nos ha sido dada a todos los santos. Nosotros creemos y hemos puesto nuestra confianza en Dios. Pero además de esto, a ese ponqué debemos añadirle una decoración que tiene varios ingredientes. Puede tener leche, huevos, azúcar, muchas cosas. Y después cogemos de una manera artística, hacemos figuras encima de ese ponqué para decorarlos. Y ahí ya tenemos lo que llamamos un pastel. Nuestra vida cristiana es así, hermanos. No basta con tener el ponqué. Debemos añadir a nuestra fe obras.
Ahora, no estoy diciendo que somos salvos por fe más obras, estamos diciendo que nuestra vida ya viene. Dios en nuestra regeneración nos dio fe para confiar en el Señor, pero ahora que ya hemos creído y somos salvos, a esa fe se evidenciará, se manifestará en que nosotros actuemos en consecuencia. Es decir, la fe no debía quedarse sola, sino que debe ser complementada con lo que él va a mencionar a continuación. El problema es que muchos tenían la idea equivocada de la fe. Pensaban que la fe funcionaba de manera automática, casi mágica. Ustedes han escuchado a los pietistas, ¿no? Los pietistas dicen, solamente contempla las promesas de Dios y espera que ellas llegarán sin hacer nada. Como alguien dice que es esperando sentado que a ver si le llegan. Pero la verdad es que nunca llegan, hermanos, porque decimos que Dios nos hizo para la actividad y la vida cristiana es una vida también de actividad. No de activismo, sino de estar activos. El problema es que muchos tenían esta idea y creían que bastaba con tener fe o mirar al Señor y que solo lo demás vendría solo. Ustedes recuerdan el episodio cuando le dice Pedro, Señor, manda que yo vaya a ti, cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, y no de un mar calmado, sino de un mar impetuoso. Inmediatamente le dijo el Señor, sí, ven, y él caminó sobre las aguas. Pero hay dos cosas que no debemos perder de vista. No solamente Pedro tenía la obligación de estar mirando el rostro de Jesús antes que ver las circunstancias, ¿cierto? Pero además de eso, Jesús no iba a caminar por Pedro, Pedro era el que debía caminar hacia Jesús. O sea que, por un lado, no nos basta solamente con contemplar las promesas que Dios nos ha dicho, sino que además, en base o con base a esas promesas, debemos actuar en consecuencia. Hermanos, ustedes tienen muchas promesas, tenemos muchas promesas, pero estamos actuando de acuerdo a lo que Dios nos ha prometido. Porque recuerden que detrás también las promesas no vienen solas, vienen también con demandas. La Biblia no es sola promesa, sino preceptos de Dios. De hecho, Dios nos muestra el camino por el que debemos de andar, pero Dios no anda por nosotros, nosotros debemos recorrer ese camino que Él mismo nos ha trazado, nos ha dado la señal, camino, pero también el poder para ejercerlo. Está silencio, es un poquito. Sí, ¿me escuchan ahí bien, hermanos? Listo, hermanos. Entonces, como decía, hermanos, la fe no viene sola y la fe no solamente se dedica a contemplar el rostro de Dios, que debemos estar contemplando el rostro de Dios. Y como decíamos, debemos estar confiando en las promesas, pero esas promesas, cuando confiamos, hermanos, en lo que Dios ha dicho, no nos dejarán estar pasivos o ociosos, nos llevan a actuar. En otras palabras, hermanos, parecen haber creído que mientras se tenga fe, todo estará bien, que la fe actúa de manera automática y que lo único que el cristiano tiene que hacer es creer en la verdad. Lo que hay que hacer es aceptar la verdad y una vez hecho esto, todo lo demás viene solo. Y según esta visión, hermanos, cualquier esfuerzo por crecer o añadir virtudes era visto como volver a la salvación por obras. Pero hermanos, las obras, no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para vivir en buenas obras, lo cual nos está diciendo que si no vivimos obrando de acuerdo a lo que la fe produce buenas obras. Si no vivimos en esas buenas obras, nuestra vida va a ser espiritual, va a ser una carga insoportable. Pero Pedro no nos muestra que este pensamiento es erróneo y peligroso. No solamente eso, una fe que no se complementa con virtud y fruto se convierte en una fe estéril que conduce al letargo y a la depresión espiritual. Y uno puede ver cristianos deprimidos, ansiosos, angustiados. Eso no debería ocurrir. No debería ocurrir. Esos cristianos son una mala sugerencia para los demás. La fe necesita crecer y desarrollarse, hermanos. Por eso cuando enfrentaban problemas, su única respuesta era: pon los ojos en el Señor y espera en Él.
Al principio creo que estas personas parecían funcionar, pero pronto volvían a su frustración y a la infelicidad porque no había verdadero progreso espiritual. Hermanos, Dios nos hizo para crecer y desarrollarnos espiritualmente, para crecer en santidad. De hecho, hermanos, noten esto. Dios es el ser más feliz porque es perfectamente sano y Él es perfectamente feliz. La felicidad del hombre, y especialmente estamos hablando del creyente, se encuentra en ser santos como Dios es santo. La satisfacción del creyente es ser, pero no podemos disfrutar de ese gozo y esa satisfacción y esa dicha y bienaventuranza a menos que nosotros estemos desarrollando nuestra fe. Al principio, hermano, por esto Pedro deja claro que esta manera de entender la fe es una de las principales causas de depresión y letargo, y por eso insiste en que debemos asegurarnos de que nuestra visión de la fe sea la que se enseña en el Nuevo Testamento, una fe que se complementa con virtudes y que se traduce en una vida fructífera. Hermanos, recuerden que una de las frutos del Espíritu Santo es ¿qué? Paz, y el otro, gozo. Paz es tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. Y gozo es, hermanos, es la fortaleza que llena nuestras almas a pesar de la situación que estemos viviendo. Pero la segunda causa de la falta de fruto en la vida cristiana no era solamente un malo entendimiento de la fe, sino la pereza y la indolencia. Miren que pasamos de la falta de entendimiento a la pereza e indolencia. Y lo que Pedro llama falta de diligencia está en el versículo 5. Pedro insiste, dice así, poniendo toda diligencia. ¿Y por qué él dice poniendo toda diligencia? ¿Qué está diciendo implícitamente de estos hermanos? Que eran negligentes. Y por eso están viviendo como están viviendo. Y dice procurar. Noten que la versión Nueva Traducción Viviente traduce estas dos palabras con un solo término. Cuando él dice poniendo toda diligencia, él le llama esfuércese. Esfuércese. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y que medites en dónde, en este libro de la ley para que pongas por obra todo lo que en él está escrito. Eso es esforzarse. Meditar en lo que Dios ha dicho y fortalecerme, hermanos, en hacer lo que esto dice. Eso es obrar. Obrar, hermanos, las buenas obras es hacer lo que Dios dice en su palabra en el poder del Espíritu Santo. Así que el término es esfuércense. Noten que Pedro se muestra muy preocupado por hacernos notar esto y por eso le repite esfuércense, pongan toda diligencia. Así que existe una pereza espiritual que nos afecta a todos nosotros, y que el enemigo usa para debilitarnos. Lo hemos notado muchas veces, hermanos, cuando se trata de asuntos de la vida espiritual. No mostramos el mismo entusiasmo ni la misma energía que ponemos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, negocios o incluso en nuestras diversiones. ¿Somos diligentes para el trabajo? Somos diligencias para salir, para entretenernos, para las diversiones, para el estudio, para las cosas de Dios. Somos poco diligentes, somos perezosos. Y eso es una de las muestras, y esto es muy evidente en muchos cristianos que viven su vida cristiana de manera ociosa. Después de un día lleno de actividad, al intentar orar nos sentimos súbitamente agotados. Al abrir la Biblia, hermanos, nos invade el sueño, el cansancio. ¿No les ha pasado eso? Pero para ver un partido de fútbol, y más que todo que están en el mundial, no hay pereza para ver. A los que les llama la atención eso. O quizás mirar las cuentas de su negocio, no les da pereza, pero a la hora de abrir las escrituras, sí les da pereza, hermano. Así que queremos pensar, hermanos, que es algo físico y pensamos, no, quizás es una falta de disposición física, pero en realidad es una lucha espiritual. Justo cuando buscamos acercarnos a Dios, aparece esta indolencia que nos frena
Y aunque antes teníamos fuerza y disposición para otras cosas, ahora decimos, cuando a la hora que vamos a leer la Biblia, ahí sí estamos enfermos, a la hora de venir a la iglesia, congregarnos, ahí sí sacamos todas las excusas del mundo, para todo tenemos tiempo. Los niños no están enfermos para estudiar, pero sí están enfermos para ir a la iglesia. Los hombres, muchas personas tienen un dolor de cabeza y como pase van al trabajar, pero cuando es hora de congregarse, no van a la iglesia. ¿Qué es esto? Pereza espiritual. Y Pedro, noten que Pedro está mostrando, dice, hagan firme su vocación y su elección, porque es mejor que se aseguren si son salvos, porque quizás algunos de ustedes no lo son. Quizás no estamos hablando de una pereza de un creyente, sino de falta de gracia en el corazón de esa persona. Muchas veces, y hermanos, yo sé que usted puede estar luchando con esos, muchas veces la pereza espiritual se manifiesta en la actitud de dejar las cosas espirituales para después. No alcanzo a hacer el devocional, lo hago más tarde. Y nunca llegó el tiempo, y lo que usted dejó para después nunca lo hace. Queremos leer la Biblia, estudiarla y consultar un buen comentario. ¿Será que hacemos esto, hermanos? No solamente coger la Biblia, sino un buen comentario para poder empaparme de esto, pero pensamos que no es el momento adecuado. Ya llegará el momento, decimos, y siempre hacemos una postergación de esos deberes cristianos. Decimos, lo haré más tarde cuando tenga más tiempo o me sienta mejor. Y la excusa es, no me siento bien para hacerlo. Sin embargo, ese momento ideal rara vez llega, y cuando llega descubrimos que tampoco podemos hacerlo. Hermanos, la verdad es que la mayoría de nosotros carecemos de disciplina y orden en nuestra vida espiritual. Ese es el punto. Vivimos rodeados de distracciones, y más que todo con celulares. Es la tablet, televisor, las redes sociales, la televisión, reuniones, problemas, ocupaciones, todas esas cosas, hermanos, nos distraen. Todo esto nos roba el tiempo y lo espiritual queda relegado a un segundo plano. Diría hasta un tercer plano. No es que esas cosas nos obliguen, sino que si no ponemos límites, terminamos arrastrados por ellas sin darnos cuenta. Por esas distracciones terminamos arrastrados. ¿Sabe por qué? Porque somos débiles. Somos débiles. Y el resultado es que muchos cristianos dicen, no sé qué hacer. Parece que nunca tengo tiempo para leer la Biblia ni para meditar como quisiera. Pero la respuesta es sencilla. Lo que falta es disciplina y orden. Eso es lo que falta. Todos tenemos tiempo. La diferencia está en cómo utilizamos el tiempo. Acuérdense, hermano, un discípulo conlleva la palabra, el adjetivo disciplina. Si podemos dedicar horas a otras cosas, también podemos apartar espacio para Dios. El problema no son las circunstancias externas, sino la falta de disciplina y orden en la vida. Todos tenemos tiempos. La diferencia está en cómo lo usamos. Y el secreto es apartar un espacio fijo y dedicarlo al alma sin dejar que otras cosas ocupen el lugar. Gracias a Dios que Dios nos dio el día del Señor, ¿no? Ahora, no es que todos los días no debemos ocuparnos, pero este día debe ser enteramente al Señor. No para entretenimientos, no para distracciones, sino que Dios le plació bendecir este día para dedicarnos a tres cosas: adoración, obra de necesidad y obra de misericordia, nada más que eso. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso los cristianos no deben estar haciendo otra actividad que no entren dentro de esas tres esferas en el día del Señor. Nos estamos preparando para el cielo, hermanos, y qué cuidado le estamos dando al alma. Los cuidados que no le podemos dar los días ordinarios debidamente, lo podemos hacer hoy. Pero hermanos, es triste que muchos profesando la fe, aún el día del Señor lo utilizan para otras actividades, para entretenimiento, para ocupaciones laborales, cuando deberían estar en la casa de Dios buscando, exponiéndose a los medios de gracia, buscar el crecimiento entre hermanos, exhortándonos unos a otros, pero están dedicando tiempo a otras cosas que realmente el Señor ni siquiera ha permitido en este día. Pero en segundo lugar, hermanos, ahora, si la causa, ya después de ver las causas, si la causa es la falta de disciplina, ¿cuál es el remedio? Justamente lo contrario, ¿no? Remedio de la disciplina y la diligencia. Disciplina y diligencia.
Precisamente dice Pedro, por eso, ¿por qué razón? Porque hemos recibido todas las cosas, dice él en el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, todas las cosas para vivir santa y piadosamente, ¿Dios nos las dio? ¿Sí? ¿Tenemos excusa? De ninguna manera. Y sí, mire lo que dice más adelante. Y nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Así que Pedro recalca con fuerza el versículo 5. Pongan toda diligencia, por eso esfuércense. Y el versículo 10 añade que debemos esforzarnos más todavía. Dice procurar. O sea que él insiste en que procuremos, en que pongamos diligencia. En pocas palabras, lo que está repitiendo el apóstol Pedro es esfuércense, esfuércense, esfuércense. Debemos ejercitarnos en la disciplina, ser constantes en poner toda diligencia en nuestra vida espiritual. Y saben que, hermanos, la historia de la iglesia nos confirma esto. Porque muchos hombres y mujeres leen, por ejemplo, las biografías de hombres del pasado, cuánto el Señor los utilizó. Ah, mira cómo el Señor hizo que muchos creyeran en el Evangelio por medio de ellos. Hermanos, y los recursos que ellos tienen, usted también los tiene. ¿Cuál es el punto? Usted no está poniendo disciplina, ni diligencia, ni esforzándose en las cosas que Dios les ha dado. Cuando leemos la vida de hombres y mujeres de Dios como Henry Martin, David Brainerd, Jonathan Edwards, los hermanos Wesley o Whitfield, vemos que todos tenían en común la disciplina y el orden. No importa qué tradición pertenecieran, todos entendieron que era esencial organizar su tiempo y ser constantes en la búsqueda de Dios. Tenían que tener disciplina, esforzarse, y eso requiere, ¿qué, hermanos? Esfuerzo. Eso está en plena armonía con las Escrituras. Miren lo que dice Hebreos 11:6. ¿Usted cree que Dios existe? Bueno, los demonios también creen. ¿Pero qué dice? ¿Basta con creer que Dios existe? No, dice Hebreos 11:6, porque es necesario, o sea, es necesario, es un deber, es un requisito que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay, y Él es galardonado de los que lo buscan. O sea que el autor de Hebreos no solamente dice que tenemos la seguridad de que Dios existe, sino que ese entendimiento de la existencia de un ser único y verdadero nos llama ¿a qué? A esforzarnos en buscarle a Él, en buscarle. ¿Y cuál es el galardón que nosotros queremos? El crecimiento espiritual. Que estas virtudes que Dios nos ha dado en un germen en el corazón sean evidentes en nuestra vida y las podamos disfrutar. Sí, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo, sí, con toda bendición, no con algunas. Pero el problema es que no estamos disfrutando eso. ¿Sabe por qué causa? Porque somos perezosos. No estamos disfrutando de una vida cristiana plena porque no estamos siendo diligentes. Y la clave está en buscarlo ¿con qué? Con diligencia. Y algunos podrían objetar que esto suena a salvación por obras o una devoción rígida. Pero esa es una confusión, hermano. No se trata de ganar el favor de Dios por el esfuerzo humano. No estamos diciendo que nos vamos a ganar las cosas de Dios. No, ya las tenemos. Lo que vamos a hacer es desarrollar lo que Dios nos ha dado por su gracia. Entonces, no se trata entonces de ganar el favor de Dios por esfuerzo nuestro, sino de responder con disciplina a las promesas que ya hemos recibido. Pero sabemos que el enemigo es sutil y usa ese argumento para desanimar, pero Pedro nos recuerda que la verdadera fe se fortalece cuando añadimos diligencia y orden a nuestra vida espiritual. Hermanos, ahí se fortalece nuestra fe. Así que la respuesta a este argumento es sencilla. El mismo apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos dice que debemos añadir a nuestra fe todas las cosas que él va a mencionar a continuación. Y esforzarnos en hacerlo, y nos llama a mostrar más celo y más ser activos en nuestra vida espiritual. Ahora, no hay contradicción en esto. El error de la justificación por las obras está en confiar en nuestra disciplina para salvar el alma.
Pero lo opuesto a ese error no es quedarse sin hacer nada, sino trabajar con diligencia sabiendo que nuestra confianza no está en lo que hacemos, sino en Dios. El problema no son las obras en sí, sino poner nuestra fe en ellas. Porque las obras debemos hacerlas como evidencia de nuestra fe. Y el problema no está en las obras, el problema está en confiar que esas obras nos van a salvar. Así que el peligro es sutil. En muchos círculos evangélicos se teme caer tanto en el error de las obras que se termina diciendo que las obras no importan en absoluto. Se afirma que basta con la fe y que la vida puede carecer de disciplina, y eso es un error. Porque el antídoto, hermanos, contra la falsa confianza en las obras no es la pasividad, sino más diligencia, más celo y más fe. Es esto. Debemos trabajar en esto. Ahora, Dios recompensa a quienes buscan con sinceridad y confianza, y con constancia, perdón. Muchos dicen, bueno, daría cualquier cosa por tener gozo y el fervor que tuvieron los santos. Pero la respuesta es clara. No la han buscado con disciplina. Quieren experimentar de algo que no están trabajando. Por ejemplo, el hombre cómo disfruta del pan, trabajando con el sudor de su frente. Eso significa esfuerzo. Hermanos, de hecho, hay una maldición. Cuando otros viven del esfuerzo de los otros, no disfrutan lo que les llega a sus manos. Uno disfruta, hermanos, cuando uno mismo gana su propio pan. Ahora, pero no estamos diciendo, aún el cristiano en eso dice, Señor, gracias, no es por mi esfuerzo que yo tengo el pan, pero es a través de mi esfuerzo que tú me diste el pan. Y me diste la gracia para poder disfrutar de lo que mis manos pueden alcanzar a través del trabajo. Pero hermanos, la respuesta es esta. Entonces, los grandes hombres y mujeres de Dios dedicaban tiempo a la oración, a la lectura de las Escrituras y al examen de su vida. Cultivaban su fe con orden y perseverancia, y Dios lo recompensaba con experiencias profundas de su gracia. Así que lo primero que debemos reconocer es la necesidad de disciplina y orden en nuestra vida cristiana. Hermanos, si creemos que la Biblia es más importante que las noticias, más importante, hermanos, que las redes sociales, entonces debemos leerla primero antes que leer cualquier cosa. Normalmente, ¿cuál es la tendencia ahora de nosotros, hermanos? Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? La tendencia es revisar el celular. Antes era el periódico, ¿no? Llegaba el periódico, la gente lo primero que abrían las planas del periódico. Ahorita es las redes sociales. Hermanos, debemos cuanto todo. Y va a haber tentación por querer ver el celular antes que la Biblia. Y si la oración y la meditación son esenciales, debemos asegurarnos de practicarlas, aunque tengamos que dejar de lado otras actividades. Ahora, este es el punto de partida, hermanos, recuperar el orden de nuestra vida. Ahí empieza todo. Muchos fracasan y viven deprimidos porque no se hacen responsables de sí mismos. Hermanos, ¿cuál es la culpa de que usted esté aburrido? ¿Del pastor? ¿O de los demás hermanos? La culpa es de ¿quién? Usted. ¿Y cuál es el problema? Su ociosidad, su pereza, su falta de diligencia, su falta de disciplina. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Dios nos ha prometido todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas, pero nosotros debemos esforzarnos en ellas. Debemos decidirlo y practicarlo personalmente. Y Pedro nos exhorta con firmeza: esfuércense más todavía, muestren más celo. En otras palabras, debemos encargarnos de nuestra vida espiritual con toda seriedad y constancia. Segundo principio, hermanos, debemos complementar nuestra fe. Debemos complementar nuestra fe. Dice el apóstol Pedro en el versículo 5, añadid a vuestra fe. Hermanos, algunas tradiciones de la Escritura expresan esta exhortación de Pedro de distintas maneras. Por ejemplo, la versión, Nueva Traducción Viviente, dice completando su fe con. ¿Se acuerda que decíamos que la fe no debe estar sola? Pues aquí Pedro nos dice complementar la fe con. Y la versión Jubileos traduce mostrad vuestra fe. Es decir, que estas virtudes deben ser evidentes en nuestra vida. Por los frutos conocen que somos cristianos. En inglés encontramos otra versión, la American Standard, dice suplementado, equipar,
pero todas apuntan a la misma idea. La fe no debe quedarse sola, sino ser enriquecida y fortalecida. Por ejemplo, los eruditos con respecto a la palabra añadir nos recuerdan que el término griego usado aquí proviene del mundo del teatro. Esa palabra proviene del mundo del teatro, se refería a la provisión de un coro o una orquesta que complementaba y daba plenitud a la presentación dramática. Es decir, que estuvieran todos los elementos para una orquesta y sonara mejor todo ese teatro musical. Era proveer abundante todo lo que un coro antiguo necesitaba para que pudiera ser una gran producción. Así también los creyentes deben proveer abundantemente todo lo necesario para que nuestra vida sea una gran producción que traiga más gloria a Dios y más bien para nuestras almas. Así Pedro nos enseña que la fe necesitaba ser complementada, aparejada, equipada y perfeccionada. Es como si Pedro nos estuviera diciendo: por esta misma razón, sumando a vuestra fe diligencia, es decir, a las promesas divinas, empleando todo esfuerzo en el ejercicio de vuestra fe para desarrollar las siguientes cualidades de gracia. Como decía Spurgeon, así como un albañil empieza colocando una piedra, luego otra, y poco a poco levanta la casa, también ustedes los cristianos deben comenzar con una virtud, después añadir otra y otra más, hasta que sumando estas piedras de gracia hayan construido un palacio para la morada del Espíritu Santo. Es decir, para hacer una morada más confortable al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar en esto. Ahora, una pregunta que surge de este encabezado, de este principio. ¿A qué estamos agregando a la fe? ¿Qué es lo que debemos? ¿Qué es lo que Pedro sugiere que debemos agregar a nuestra fe? Bueno, Pedro comienza diciendo: añadir a su fe virtud. Y la palabra virtud no significa lo que muchos entendemos como virtud, ¿no? Como cualidades morales. Porque toda lista de las que está diciendo aquí son virtudes. Bueno, esa palabra es traducida del término arete, no arete, sino arete, que significa excelencia moral, poder o vigor. Esto es clave porque Pedro está hablando de la vida cristiana débil y sin disciplina y le recuerda: ustedes poseen una fe preciosa. En el versículo 1 dice: ustedes tienen una fe preciosísima, pero esa fe necesita fuerza. Sí, qué bonita la fe, qué preciosa la fe, bastante valor tiene, pero por favor pónganle fuerza, vigor a la fe, a lo que ustedes creen. Pónganle ánimo, añadan a su fe fuerza, complementen su fe con valentía. En otras palabras, no basta con creer, hay que darle fe y energía y ánimo. Hermanos, ¿eso muestra su fe cristiana? No deben vivir como cristianos lánguidos, siempre al borde del desmayo o fracaso. Es que estoy llevando esta vida. No, hermanos, es un cristiano que habla con firmeza y el vigor y la alegría que el Señor irradia por el gozo que tiene en el Señor. ¿Qué dice en los libros de la Biblia? El gozo del Señor es mi fortaleza. Hermanos, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la fuerza? La fuerza del apóstol Pablo en la cárcel, cuando escribió su carta a Filipo, dice, él también expresaba que la fortaleza de él para poder soportar todo esto y dar ánimo a los demás era el gozo que el Señor le había dado. Por eso se llama la carta gozosa. Así que, hermanos, Pedro les dice: infundan a su fe vigor, poder, entusiasmo. La fe no es pasiva, debe ser dinámica, activa y llena de vida. Un cristiano demuestra su excelencia moral, su fuerza, viviendo como lo que es. Noten lo que estoy diciendo. Como un cristiano demuestra el vigor, la fortaleza, viviendo como lo que es cristiano. Como cristiano, conformándose cada vez más al carácter de Cristo. Como dice William Barclay, dice: la fe del cristiano debe manifestarse en el valor de mostrar siempre a quién pertenece, a quién sirve. O sea, la fuerza es a quién nosotros estamos, hermanos, representando. ¿De quiénes somos hijos? ¿De quiénes somos discípulos? Pues vivamos con ese vigor. Qué necesaria es esta exhortación para nuestros días. Pensemos en la diferencia entre un cristiano promedio y una persona promedio del mundo. El cristiano asegura estar interesado en lo espiritual, en el reino de Dios, en conocer a Cristo. Afirma tener fe y eso es precisamente lo que significa la fe.
Ahora comparemos la persona común que sigue los deportes o los juegos, muestra entusiasmo y energía y dedicación a estas cosas. No hay en ella apatía ni indiferencia. En cambio, el cristiano suele mostrarse lánguido y cuán evidente y apologético es. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, es que muchos impíos hablan más con pasión de lo que ellos creen que el cristiano de lo que él cree. Cuando uno está gozoso en lo que uno cree que es más convincente, uno lo habla con gozo y con alegría y quisiera contarle a todos lo que la experiencia que se está viviendo. Y la razón, ese cristiano no ha añadido a su fe nada y cree en la verdad, sí, pero no la adorna, como el ponqué, ¿no? No le ha puesto ¿qué? El pastillaje o la crema decorativa. No la fortalece ni la enriquece con obras y crecimiento espiritual. Pero en segundo lugar, Pedro dice, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud conocimiento. Hermanos, esto no significa simplemente conocer la doctrina, porque ya tenemos cierto conocimiento de ella. De lo contrario, no tendríamos fe, hermanos. ¿Por qué un creyente tiene fe? Porque ha conocido la doctrina. Pero lo que se nos pide es discernimiento, entendimiento e iluminación. Es decir, hermanos, cuando crecemos o creemos en Cristo, no lo sabemos ni lo entendemos todo. Es decir, hermanos, todo no lo entendemos ni lo comprendemos como deberíamos entenderlo. Ese es apenas el comienzo. Por eso, en las epístolas del Nuevo Testamento encontramos repetidas exhortaciones a crecer en el entendimiento. Filipenses 1:9, ¿cuál es la oración de Pablo precisamente en esa carta gozosa? El deseo de Pablo en la cárcel, estos creyentes de Filipo crezcan en gozo. Y él que le dice, ¿cuál es la oración de él en el versículo 9, capítulo 1 de Filipenses? Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pedro enseña aquí lo mismo, no basta solamente con creer, hay que crecer en ese conocimiento. Ya somos cristianos, pero ahora debemos comprender que la vida cristiana en profundidad, hermanos, basta ya con conocer solamente los rudimentos de la fe. Usted tiene que echar profundidad. Y lo que estoy diciendo, entre más profunda nuestra fe, más firme es ella. Como un edificio, entre más profundas son sus bases, ese edificio es más firme contra los embates y las circunstancias que lo rodean. Un árbol, hermanos, cuando más raíces tiene, más difícil es desarraigarlo o moverlo del lugar. Necesitamos aprender a reconocer los peligros sutiles que nos rodean y entender también la astucia de Satanás, hermanos, y eso podremos discernirlo cuando crezcamos y profundicemos en las doctrinas. Hermano, no me esté preguntando cosas. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es la santificación, hermanos? Usted ya debería saber eso. Debería ya profundizar en esto. Por eso debemos añadir a nuestra fe y esforzarnos por alcanzar discernimiento, comprensión e iluminación. Y es fundamental, hermanos, dedicarnos. Mire, aquí es fundamental dedicarnos a la lectura de las Escrituras y a libros que nos ayuden a profundizar las doctrinas de la fe. Es necesario. Hermano, ¿cuántos libros de doctrina usted está estudiando o está leyendo en su casa? Como decía esta mañana, libros como, por ejemplo, la expiación consumada y aplicada. Los atributos de Dios. O de pronto usted va más allá, una teología sistemática, bueno, o una más, un poquito más fácil, hermano, pero vamos creciendo. La idea no es quedarnos con lo mismo. La idea es crecer en esto, es fundamental, hermano. Sin esa dedicación nunca llegaremos a comprender verdaderamente lo que creemos. Este proceso no siempre es fácil, a veces resulta doloroso y ¿sabe qué? Exige ¿qué? Disciplina, y ningún estudiante se capacita en nada sin trabajo duro. Así que la idea de una inteligencia brillante que nunca estudia y aún así obtiene el primer lugar de los exámenes es un mito, hermano. ¿Qué persona dice, este no estudió y le fue bien? No, hermanos, eso es un mito. Eso no ocurre. La Biblia nos exige
mira que te mando, que te esfuerces. El verdadero conocimiento requiere esfuerzo. Nadie lo adquiere sin estudio. Por eso, complementar la fe con conocimiento es una tarea exigente que demanda aplicación y disciplinas constantes. Hermanos, dígame si es verdad que los mismos autores de la Biblia, que fueron inspirados por Dios, no fueron simplemente inspirados, sino que ellos indagaron, es decir, ellos no eran hombres ociosos, sino que eran estudiosos de la Biblia. Y Dios les inspiró y les reveló, pero no por hombres que vivían esperando, voy a esperar que me llegue una revelación y lo voy a escribir, no. Dios utilizó el estudio, el esfuerzo que ellos tenían para revelar su palabra. Pero en tercer lugar, Pedro continúa señalando otras virtudes, la templanza, que significa dominio propio, hermano. No se trata de controlar la vida en general, sino dos aspectos muy concretos. Por ejemplo, Pablo dice que en las cosas más básicas y comunes de la vida debemos glorificar a Dios, en comer y en beber. Y hermanos, nosotros no solamente debemos tener dominio propio, en muchas cosas que debemos tener dominio propio, por ejemplo, en la ira, la gritería, la maledicencia, en nuestra lengua debemos tener control, no, hermanos, también en lo que comemos y en lo que bebemos y aún en el dormir. Hermanos, no es bueno, hermanos, dormir, es necesario dormir, pero hay personas que en lugar de, digamos, hay momentos que entramos de dormir más horas de las que deberíamos hacer, hermanos, y ¿sabe qué? Estamos quitando tiempo para poder esforzarnos en la devoción. Hermanos, porque ese tiempo de sueño no lo utilizas para buscar más del Señor. Y eso es pereza, y eso es pecado, ociosidad como la gula. Hoy sabemos que muchos problemas de salud provienen de los excesos de comida también y bebida. Nadie lo duda, hermanos, vivimos en un mundo que constantemente nos invita constantemente a consumir más. Y es más fácil caer en tentación. Pero el resultado es fatiga, apatía y falta de energía, porque no hay templanza ni control sobre los apetitos y deseos y pasiones. Por eso la templanza implica aprender a decir no a los excesos. Hermano, ¿yo puedo enojarme? Sí, pero no que el pecado o el enojo me lo controle. ¿Puedo tener ira? Sí, pero cuando me domina, eso ya se convierte en ira pecaminosa. Así que un camino para crecer en este discernimiento es leer la vida de otros santos quienes fueron muy conscientes de este peligro y esforzarnos por evitarlo con seriedad y disciplina. 4, luego el apóstol nos señala la paciencia. Pedro habla de la paciencia, que significa resistencia en medio del sufrimiento. Seguir adelante aunque todos nos desanimen, hermanos. Esto no es algo pasivo. No se trata solo de poner los ojos en el Señor y esperar, no es un esfuerzo activo, es decir, debemos ejercitar la paciencia nosotros mismos, añadirla a la fe y practicarla constantemente. Es decir, hermanos, pase lo que pase, yo voy a hacer lo que el Señor dice. Eso es paciencia. No importa, hermanos, yo no me voy a desanimar, no voy a dejar que estas cosas me lleven a ser indolente a estas cosas, no voy a hacer. A pesar de lo que tengo que hacer, a pesar del sufrimiento. Por ejemplo, una persona enferma puede decir, no, porque estoy enferma no voy a orar. No, es más cuando deberíamos más de orar. Así que la paciencia es perseverancia, es mantenerse firme, aun cuando las circunstancias parecen contrarias, es una disciplina que requiere voluntad y constancia. Después viene la piedad, voy terminando, hermanos. Piedad, que significa mantener nuestra relación con Dios. No es algo superficial, sino una actitud constante de reverencia y compromiso con Él. Luego Pedro menciona dos aspectos relacionados con nuestra actitud hacia los demás. El afecto fraternal, que se refiere al amor y al cuidado que debemos tener unos con otros, con nuestros hermanos de la fe. Y el amor, que va más allá, pues abarca a todos nuestros semejantes, incluso a quienes no comparten nuestra fe. Mire que por un lado habla del amor, el afecto fraternal entre nosotros, pero no se queda solamente entre nosotros, sino que nos lleva también a los que no son creyentes. Y es importante detenernos en cada uno de estos puntos y considerarlos con detalles, porque juntos forman la plenitud de la vida cristiana.
Bien, hermanos, después de guiarnos por todos estos pasos, el apóstol nos anima a ponerlos en práctica. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero nos recuerda quiénes somos. Dice versículo 4, que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, si alguien piensa que esta enseñanza es demasiado rígida, que convierte la vida cristiana en una carga pesada, o si alguien duda y se siente inseguro, Pedro plantea las siguientes preguntas decisivas. Hermano, te pregunto y pregúntale a tu alma, ¿eres consciente de lo que significa ser cristiano? ¿Eres consciente de eso? ¿Sabes qué es ser cristiano? ¿Te das cuenta de que tienes parte de la naturaleza divina, es decir, que tú estás llamado a conformarte cada vez más a Cristo? ¿Recuerdas que el Hijo de Dios descendió del cielo y fue a la cruz y murió para salvarte, librándote del mundo y de los deseos corruptos? ¿Sabías esto? Porque si te libró de eso, deberías huir de estas cosas. La corrupción proviene de los malos deseos. Hermano, ¿usted está dispuesto a permanecer en esta condición? Cristo murió para sacarte de allí y ya lo ha hecho. Precisamente por eso que dice Pedro, esfuércese. Y seguramente no han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, no han olvidado que murieron con Cristo y por lo tanto no están muertos al pecado y a la ley, como lo expresa Pablo en Romanos 6:2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Hermanos, lo que estamos diciendo es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ese es el argumento de la Biblia, y el argumento de Pedro es recordar quiénes somos en Cristo. Es un poderoso, saber esto, hermanos, es un poderoso estímulo para enfrentar la batalla de la fe y esperanza. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que pretende aquí Pedro? Que ustedes alcancen la seguridad de salvación. Pero no debemos detenernos con lo anterior. El apóstol Pedro nos recuerda que si hacemos estas cosas, tendremos gozo y dicha en el presente. Dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procuramos hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No podemos estar seguros de que hemos sido salvos, de que somos elegidos si no vivimos de acuerdo a lo que Pedro enumera aquí. Si no lo hacemos, nunca seremos verdaderamente dichosos. No basta con decir, la palabra de Dios dice, todo el que cree será salvo, y yo creo. Eso es cierto, pero no es suficiente. La seguridad no termina allí, hermanos. Para estar firme en el llamado debemos esforzarnos por practicar tales virtudes. Y al hacerlo tendremos paz, gozo, seguridad de nuestra salvación y sabremos dónde estamos y disfrutaremos los primeros frutos de las glorias futuras. Recuerda que el Señor quiere que disfrutemos ya de un adelanto, hermanos, de las virtudes que Él nos ha dado. Y Pedro añade, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nada desanima más que los fracasos. Caemos, nos sentimos infelices y hasta desesperados, y sobreviene entonces depresión. Por eso la clave es evitar las caídas. Hermanos, ¿cuándo perdió David el gozo de su salvación? Cuando cayó. Pedro perdió la seguridad de salvación ¿cuándo? Cuando cayó también. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Y ahora, cuando ellos cayeron en eso, se sintieron inseguros que eran salvos. ¿Y sabe qué? Perdieron el gozo, perdieron la paz. Y lo que está evitando aquí es que ustedes caigan en esto, hermanos. Y la manera de hacerlo no es apartarse de todo y quedarse inactivos, sino un empeño en vivir como el apóstol enseña. Así que pongamos todo nuestro empeño en hacer estas cosas. Y finalmente, para concluir, hermanos, el apóstol nos señala una promesa gloriosa, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Pedro no está hablando de la salvación inicial, porque sus lectores ya eran salvos, sino de la entrada definitiva en gloria. Así que esta frase es clave. Si añadimos estas virtudes a nuestra fe, seremos añadidos al reino, es decir, a lo que está por venir. Seremos llevados a la gloria eterna con el Señor, y es una acción recíproca. Pedro afirma que si disciplinamos nuestra vida
y completamos nuestra fe con estas cualidades, no caeremos en el presente y tendremos gozo y firmeza y al final haremos una entrada triunfal en la gloria. ¿Por qué sufrimos tanto, hermanos, en nuestro peregrinar cristiano? Por nuestra falta de disciplina. ¿Por qué no nos sentimos tan seguros? Ustedes recuerdan en el progreso del peregrino, cristiano ciertamente no llegó con esa seguridad que debería tener y sintió que el mar se hundía en el mar, en el río que iba a atravesar hacia la ciudad celestial. Es porque quizá había sido negligente en esas cosas. Hermanos, pero si cultivamos esto, nuestra llegada no será tímida ni insegura, sino una entrada con las velas desplegadas, impulsados por las brisas del cielo. No nos dirigimos a un mar desconocido, sino al puerto seguro de descanso eterno de la presencia de Dios. Esa es la seguridad. Pero debemos asegurar eso desde ahora. Yo creo que, hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado por cierta enfermedad o y ustedes piensan que va a terminar su vida en ese momento? Pero algunos comienzan a pensar, lo que le da miedo no es morir, o cierta manera sí, pero lo que más les atemoriza es la pregunta, ¿acaso seré yo salvo? Yo estaba en la iglesia, estaba escuchando esto, pero ¿acaso yo soy salvo? Hermanos, si nosotros fuéramos disciplinados en esto, no tendríamos que preguntarnos eso en esos momentos. Si vivimos como cristianos infelices y deprimidos, probablemente se deba a la falta de disciplina y por eso debemos levantarnos y actuar, completar nuestra fe con fuerza, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Así disfrutaremos de la vida cristiana y seremos útiles a los demás y atraeremos a otros hacia la misma fe, hermanos. ¿Por qué no estamos atrayendo a otros? Porque no estamos manifestando estas virtudes. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque de esta manera todos podrán experimentar las bendiciones de las preciosísimas, magníficas promesas de Dios, las cuales nunca fallan.